Hola, ¿qué tal, querido oyente? Soy Carlos Rivas Reyes. Hace 4 días me llegó un correo electrónico de Mario Hernández Avendaño, quien es una de las personas que han escuchado ya algunos de mis videos y a quien agradezco con sinceridad una observación que me parece muy atinada. Acerca del video que subimos Rodolfo Eli Picasso, mi editor, y yo, hace unas 2 semanas, que contiene un soneto que escribí dedicado al mar, el señor Mario me hizo ver que aquella exposición de mi soneto habría sido más vigorosa si lo hubiese precedido de una explicación breve sobre qué es el soneto como forma de composición poética, considerando que hay mucha gente, incluso entre quienes gustan de leer poesía, que no saben a ciencia cierta cuáles son sus particularidades por cuanto a las reglas rígidas a que ha de ajustarse en lo que atañe a la rima y a la métrica. Tan pertinente opinión me hizo decidir que esta nueva oportunidad de estar ante ti, querido oyente, la dedicaré a explicar cuáles son dichas reglas de esa figura poética que es concebida como una flor de 14 pétalos por quienes tenemos la osadía, unos con más frecuencia y capacidad que otros, de abordar el soneto como un hermoso vehículo para expresar una emoción, una idea, una catarsis o un sentimiento. Quisiera primero señalar que los orígenes del soneto se hunden en tiempos tan pretéritos como la Edad Media. Muchos historiadores dicen que fue en Italia donde vio la luz esta figura poética tan peculiar. Todo poema, estimado oyente, que pretende ajustarse a cualesquiera de las figuras poéticas denominadas clásicas, tales como las décimas, el romance, la silva, la glosa, el ovillejo, las liras y, por supuesto, el soneto, finca su construcción en tres elementos fundamentales, a saber, la rima, el metro y el ritmo. Sé que tú, querido oyente, intuyes o sabes qué es la rima. Quizá lo único que puedo aportar es decir que hay dos tipos de rima, la consonante y la asonante. La primera es aquella en que riman todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada de dos o más versos, como por ejemplo se me ocurre los vocablos ensimismado y anonadado. La asonante, en cambio, se caracteriza por lo que daría en llamar una rima imperfecta, aunque es perfectamente válida dentro de la normativa que permea a la poesía clásica, y consiste en la repetición únicamente de las vocales a partir de la última vocal acentuada de dos o más versos. Se me ocurre como un buen ejemplo la rima entre los vocablos colmena y violeta. El segundo elemento a considerar, la métrica, no es otra cosa que el conteo de sílabas que hay en cada uno de los versos de un poema, en el entendido de que hay algunas particularidades a considerar como las siguientes. En primer término, y considero que es la más importante, tenemos a la sinalefa, que no es otra cosa que la agrupación en una sílaba métrica de dos o más vocales pertenecientes a palabras distintas pero consecutivas, es decir, que están una junto a la otra. Como ejemplo, consideremos la que se da en el caso de la expresión porque estás como ausente, que me viene a la mente a partir del célebre poema del insigne Pablo Neruda, que comienza diciendo: me gustas cuando callas, porque estás como ausente. El conteo de sílabas en la expresión porque estás como ausente sería uniendo la última sílaba de la palabra porque con la primera del término estás, para sonar así: porque estás, o sea, que tenemos formadas tres sílabas en vez de cuatro, que serían el número correcto acorde a las reglas que rigen la gramática del idioma español. Y en el caso del cierre del célebre verso de Neruda que estamos analizando, encontramos una segunda sinalefa en la expresión
como ausente, pues como podrás apreciar, estimada escucha, debemos unir la sílaba o de la palabra como con el diptongo au del vocablo ausente y así, en vez de 5 sílabas acorde a las reglas tradicionales de la gramática del idioma español, tenemos un total de 4. Interesante, ¿verdad? Como segunda regla, tenemos una muy interesante que señala que, para efectos del conteo de sílabas, todas las palabras finales de cada verso habrán de ser consideradas como graves en cuanto a su acentuación, teniendo por tales aquellas cuya sílaba tónica es la penúltima, si recordamos las reglas que al efecto aprendimos en la primaria o secundaria. Así, por ejemplo, en mi soneto al mar, a que hice alusión al comienzo de esta presentación, hay un verso de la primera estrofa que dice, en un arrebolado atardecer, en que la palabra final, atardecer, contiene 4 sílabas de acuerdo a las reglas gramaticales tradicionales. Sin embargo, tiene 5 para efectos de un conteo exacto acorde a la licencia poética que acabo de referir, pues tal ajuste es necesario para que el vocablo atardecer pueda ser considerada como palabra grave y no aguda. Finalmente, en lo que atañe al ritmo, en términos sencillos me gusta decir que es la musicalidad, digámoslo así, inherente a un genuino poema. Es algo, diría yo, semimágico, que hace que el lector u oyente del poema le otorgue a su cúmulo de versos un derrotero y unos vaivenes que le otorgan la parte sabrosa, así lo veo yo, al poema. Ahora bien, lo anterior me hizo concebir la idea de compartir contigo, querido oyente, un diverso soneto compuesto que escribí hace unos 15 años, en la época en que consagré gran parte de mi tiempo libre a asistir al teatro. Sí, al teatro que, aunque en la época de la pandemia sufrió un duro golpe por razones obvias, es por mí una de las expresiones artísticas más acabadas. En aquella época fui un teatrómano empedernido. Recuerdo que mi aventura comenzó en 1995, cuando, estando de visita en Londres, Inglaterra, tuve la inmensa dicha de conocer a orillas del río Támesis la réplica que recién se había construido del Teatro El Globo. Sí, nada más y nada menos que una construcción idéntica al teatro de ese nombre en que se representaron en su época las inmortales obras del celebérrimo William Shakespeare. Pero no solo eso, querido oyente, sino que tuve la inmensa fortuna de presenciar en su proscenio El Rey Lear, obra de las consideradas cumbre del orgullo de Stratford-on-Avon, como también se le conoce al gran William Shakespeare. Y también pude presenciar otra que, si bien no está incluida entre sus obras cumbre, sí se trata de un ejercicio dramatúrgico muy interesante. Se trata de una de sus obras denominada Medida por Medida, que aborda los temas de la doble moral y de la justicia llevada a su máxima expresión. Años después, por ahí del 2002, tuve oportunidad de conocer la enorme tradición teatral que hay en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, cuando 2 semanas consecutivas asistí a poco más de una decena de obras de teatro de todo tipo. De entre todas las que vi, hubo 2 que en particular me gustaron muchísimo. La primera se llamaba Tango. Obvia es la alusión a este ritmo de baile tan electrizante, tan espectacular, tan lleno de sensualidad, que sobra hablarte de la trama. Solamente te puedo decir que fue una obra magníficamente realizada, la actuación fue sublime y de verdad me quedé con muchísimas ganas de aprender a bailar bien el tango. Y la segunda obra fue una obra basada en un texto dramático de un individuo que es reconocidísimo a nivel mundial como cineasta, muy respetado por mí, pero que también fue dramaturgo. Me refiero al sueco Ingmar Bergman. Escribió una obra insigne que se llama Sonata de Otoño, en que pues la historia trata, así en pocas palabras, del reencuentro
de una hija y una madre, ambas virtuosas del piano, y que entre ambas, cuando tienen ese encuentro, generan una catarsis de veras muy dramática. Quiero cerrar esta exposición de mi aventura, perdón, mi aventura en la ciudad de Buenos Aires, señalando que me quedé impresionado de que en esa ciudad hay una avenida que se llama Corrientes, que no te exagero, querida radioescucha, si te digo que a lo largo de varias cuadras de esa avenida hay muchísimos teatros. Y esto para mí fue una experiencia única, y tan única que cuando retorné a México, a partir de unos 2 años después, inicié lo que para ti puede ser más interesante, que fue mi aventura por el recorrido de todos los teatros que hay en la Ciudad de México, que es donde he vivido durante muchos años. Puedo decir con mucho orgullo que conozco prácticamente todos los teatros habidos y por haber de la Ciudad de México. Tuve oportunidad, según recuerdo, entre los años 2003, 2010, de asistir unas 4 veces por semana al teatro, y pude conocer todo tipo de obras, vivir una serie de aventuras que no son el propósito esencial de este video, pero que lo quiero dar como introducción para llegar al meollo del soneto compuesto que escribí, donde hablo de mi amor por el teatro. Antes de compartir contigo su contenido, sí me gustaría dejar señalado que también soy cinéfilo, me apasiona el cine. Sin embargo, tengo la valentía de opinar que entre el cine y el teatro hay mucha diferencia. Diferencia que se inclina del lado del teatro desde mi particular punto de vista. ¿Por qué? Porque al cine lo considero un acto de creatividad plana, es un acto de creatividad que no respira. Plana, pues porque se proyecta en una pantalla. Que no respira porque se trata de algo ya grabado, es un hecho pretérito, ya se grabó en una película y te la proyectan en una pantalla. En cambio, el teatro, desde mi punto de vista, es un acto creativo con volumen y un acto creativo que respira. ¿Por qué con volumen? Pues porque cuando uno presencia una obra de teatro, lo que hace es deleitarse viendo en el escenario a una serie de actores o a un actor, en tratándose de un monólogo o de un soliloquio, que actúan en ese momento presente para el espectador. Y ya no digamos de que es un acto creativo que respira, pues aludiendo al acto fisiológico del actor. Los actores que se mueven en un escenario literalmente respiran, a veces jadean, transpiran, transmiten de manera física y obvia una emoción al espectador que está presente en la obra. De ahí que gente que está metida en el mundo del teatro afirma con toda contundencia que cada obra, cada montaje es distinto. Se puede montar una obra un día y esa misma obra al día siguiente, y un actor, un director de escena te va a decir, son montajes distintos. La emoción, la vivencia es diferente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Es un acto vivo en que están presentes un ser humano o un grupo de seres humanos en el escenario y otro ser humano u otros seres humanos sentados en las butacas deleitándose con un acto mágico que se llama teatro. Ahora sí, estimado oyente, hemos llegado al momento más importante o medular de este video, que va a consistir en compartir contigo un soneto compuesto que escribí hace unos años, en aquella época en que yo asistía con mucha asiduidad al teatro, un soneto que compuse en donde desarrollo mi amor por el teatro. Para facilitarte un poquito el escenario que yo improviso en este poema, hablo de un encuentro que yo tengo directamente con el teatro. Pero obvio que antes de darle lectura, voy a dar una explicación sucinta de lo que es un soneto. En realidad no es difícil la explicación, es mucho más difícil componer uno, ¿eh? Mira, un soneto no es otra cosa que una figura poética que consiste en desarrollar
una emoción, un sentimiento, una idea, en un poema que va a consistir en 4 estrofas. Para esto he de decirte que estrofa es un conjunto de versos. Las 2 primeras estrofas son de 4 versos y las 2 últimas de 3 versos. De manera que tenemos un total de 4, 4, 3, 3, son 14 versos en total. Siguiente regla. Por cuanto a su métrica, todos los versos han de ser de 11 sílabas. Para este efecto, amable oyente, se han de considerar las reglas que expliqué en la introducción de este video. Por último, en lo tocante a su rima, la regla es muy clara. Deben rimar en las 2 primeras estrofas el primero con el cuarto versos y el segundo con el tercero. Y en el caso de las 2 últimas, han de rimar el primero y el tercero de sus versos. Mucho ojo, en el caso de la rima, te ruego, querido oyente, que también consideres y analices los comentarios que sobre el particular hice en la introducción de este video a la hora de que vayas haciendo el análisis de los 3 sonetos que conforman la historia que voy a contar a continuación en mi soneto compuesto que titulé Anagnórisis. Antes de iniciar la lectura, es bastante conveniente que te explique de manera sencilla en qué consiste este concepto técnico dentro del mundo de la dramaturgia, anagnórisis. Anagnórisis, en palabras sencillas, no es más que el reconocimiento de un personaje por parte de otro en una obra dramática. A modo de ejemplo, se me ocurre una escena que aparezca en una obra una muchacha y un señor. La muchacha se le queda viendo al señor y le dice, ¿acaso eres tú mi padre? Y vamos a suponer que ese actor, el señor, a su vez, dirige su mirada a la joven y sudando y con una gran emoción, le replica, oh, los hados me han hecho un milagro, en ti reconozco a mi hija, bendito sea Dios. Bueno, esto que estoy improvisando, que aclaro que no es el pasaje de ninguna obra específica, simplemente es una ocurrencia que tuve, es una anagnórisis. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, 2 personajes se reconocen el uno al otro. En este caso que improvisé, la muchacha reconoce al señor como su padre y el padre a su vez reconoce en la muchacha a su hija, con todo lo que implica dentro del devenir de la escena y de la obra de teatro que nos ocupe. El título de mi poema es Anagnórisis. Primera llamada. Te abro teatro de mi amor sus 6 alas, para envolver en ellas de tus llamas sus 3 pares inscritos por las damas de Apolo en la gran luz de sus bengalas. Así envuelto por mi hondo sentimiento, te siento previo goce de tus llamas en la única butaca que tú aclamas, cual trono del más bello humano invento. Ahora sí, con tu fogosa mirada, seducida por mi hambre cotidiana de contemplar tu obra escenificada, disponte a ver en mi propio proscenio cómo este bululú enamorado te habla perlas salidas de su ingenio. Segunda llamada. Empiezo por decirte con congoja que cuando te aplaudo me llora el cutis, porque es entonces cuando tú haces mutis, bien viendo que mi entrega se te arroja. ¿Por qué de ti solo conozco llamas? ¿Y por qué solo intuyo tu mirada? ¿Acaso eres carne transfigurada? ¿Es que gozas el crujir de mis ramas? Disculpa esta catarsis, este llanto,
pues es que tú eres mi amor platónico, hostia que me alimenta con su encanto. Que mi vida fuera una de las obras escritas con tu flamígera pluma, de mi sueño es la mejor de sus obras. Tercera llamada. Veo tus llamas que queman la butaca, como señal de que has de irte pronto a esparcir fuego inspirador del ponto, del que su agua los dramaturgos sacan. Dejo que te vayas, pues ahora entiendo bien cuál es tu rostro y de qué es tu cuerpo. Cual Don Quijote in extremis yo cuerdo, en tu terrenal forma te estoy viendo. Tu butaca es ahora el escenario, mi proscenio es ahora mi butaca, y oigo una llamada de campanario. Cuando se abre el telón y veo tus obras, disfrutadas alguna vez por mí, con los mismos actores de esas obras. La anterior fue mi flor de 14 pétalos, dedicada al teatro. Si llego a generar en ti, querido escucha, siquiera la inquietud por asomarte con ávida curiosidad al mágico mundo de la poesía, sabré que este video pudo sembrar una semilla en tu ser para adentrarte en un campo nuevo y créeme que fantástico, el de la poesía, aunque hoy día sea tristemente un género un poco olvidado. Si en cambio eres tú, amable escucha, una persona que ejerce el maravilloso oficio de creador o lector contumaz de poesía, será bienvenida tu sana crítica a mis sonetos, el del mar y este compuesto dedicado al teatro.